Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver cómo acelerar tu 2025 en forma exponencial. Tenemos una sola garantía. Si tú eres una mejor persona, una mejor versión de ti mismo, va a ser un año mejor que el que has hecho. Entonces, trabaja mejor en cómo ser mejor versión. ¿Qué puedes hacer para cambiar todas tus estrategias, todo lo que venías haciendo para vos desarrollarte mejor persona? Y ahí vas a lograr una mejor versión de ti mismo, en consecuencia, un mejor año. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Mati, es reflexionar de lo que pasó en el 2024. ¿Qué resultados obtuviste? ¿De dónde vino tu producción? ¿Qué hiciste bien para seguir haciendo? ¿Qué no hiciste tan bien para mejorarlo? ¿O qué hiciste mal para no volverlo a hacer? Tenemos hábitos malos que tenemos que reemplazar. Entonces tenemos que reflexionar y analizar cómo fue nuestro año, Mati. Justamente esto de qué funcionó y qué no funcionó, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas, hablamos en algunos otros episodios de la ley de Pareto, ¿sí? El 80-20, que el 20% de los esfuerzos nos dan el 80% de los resultados, ¿no? Pero nosotros podemos hacer también el Pareto del Pareto y el Pareto del Pareto del Pareto, y eso en resumen nos da que el 1% de nuestras actividades y nuestras acciones nos traen el 50% de nuestros resultados. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un montón de cosas en nuestro día, simplemente tenemos que entender cuál es ese 1% que nos da ese 50%. Y entonces, por eso es importante parar y mirar para atrás qué es lo que hicimos y qué no funcionó. Y eso empezar a potenciarlo, ¿no, Marce? Siempre hay una razón para no hacer las cosas, pero siempre hay una mejor razón para hacer las cosas. Entonces, tenemos que pensar que el éxito viene del fracaso y no de las excusas. Siempre decimos en el negocio inmobiliario que tenemos que delegar, automatizar o eliminar. Pero ¿sabes qué? También lo debemos hacer en nuestra vida, porque si nosotros le dedicamos más tiempo a pensar, a reflexionar en qué podemos simplificar en nuestra vida, nos va a quedar más tiempo para poder seguir aprendiendo en otras cosas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de cómo hacemos para que tener un 2025 en forma exponencial, yo diría que el punto número uno para arrancar es establecer las metas, ¿no? Agarrar un cuaderno, una libreta, justamente como el lugar donde, bueno, acá voy a establecer las metas para este año, ¿no? O sea, escribo mis metas para los próximos 12 meses. Y ahí hacemos una lluvia de ideas o un brainstorming sobre 10 metas que queremos tener para este año, ¿no? Y una vez que tengo esas 10 metas, lo que hago es elegir una de esas y a partir de eso entonces desarrollar un plan de acción para esta meta, ¿no? Tenemos que tener las metas para que nos guíe, si no es como un barco que va a la deriva. Nosotros tenemos que pensar ahora quién queremos ser. Y esas metas conviene siempre hacerlas trimestrales, después mensuales, después semanales. Pero ¿a dónde querés llegar ese 2025? Como dijiste, Mati, es esencial. Vos lo que decís es, tu futuro determina tu presente. Es decir, cuando nosotros decimos tu futuro determina tu presente, lo que estamos diciendo es que cuando vos te imaginás quién querés ser, quiero ser una persona que este año logre facturar $1.000.000, mi presente va a cambiar porque voy a tener que estar pensando entonces cómo haría una persona de $1.000.000 para hacer sus actividades. ¿Qué haría todos los días, ¿no? Entonces estábamos justamente en elegir esta meta principal, desarrollar el plan de acción, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en esta meta vamos a poner 20 cosas que podrías hacer para alcanzar esta meta. Obviamente que cuando lo estemos escribiendo, vamos a escribir 1, 2, 3 y van a decir, no tengo más nada para hacer. Bueno, tenemos que llegar a 20 porque justamente de lo que se trata es de darle pensamiento. Es muy importante en este inicio de año, aprovechar el inicio de año para darle pensamiento a cómo voy a hacer para cambiar ese futuro o ese presente mío, ¿no? Entonces ahí empezamos a establecer las fechas, ¿no? Empezamos a ponerle fechas, cuándo voy a hacer cada una de estas metas, voy ordenando paso a paso cuándo es que quiero hacer las cosas y cuándo voy a hacer estas actividades, para poder justamente hacer un plan que tenga seguimiento, ¿no? Y por otro lado, reescribir esas metas cada día o cada semana. Es decir, no es algo que vamos a hacer el 1 de enero o vamos a hacer esta semana, sino que es algo que lo vamos a estar haciendo permanentemente en nuestro día a día, en nuestra semana a semana, porque justamente eso es lo que nos va a ir llevando hacia ese lugar. Como dijiste, las metas tenemos que ponerle fechas, tenemos que ponerle cuánto vamos a invertir para esa acción que nos va a llevar a esa meta. Tenemos que tener bien claro y no tengan miedo de invertir en el negocio. Nosotros tenemos que invertir
para llegar a esas metas. No podemos querer ganar, como dijiste, $1.000.000 al año si no le invertimos en nuestro negocio. Entonces, dentro del plan de negocio, una de las partes es la meta, otra parte es cuánto voy a invertir en este negocio para poder llegar a esa meta. Entonces, tenemos que reflexionar qué nos fue bien en el 2024. Y para tener un 2025 espectacular, nosotros tenemos que empezar ya a pensar, a reflexionar. ¿Qué hice bien? Entonces, no sé, gané $100.000. ¿De dónde vino esos $100.000? Para poder volver a repetirlo. Entonces, ponerle tiempo y dinero a cada meta es fundamental, ¿no, Mati? Visualizar esas metas que vamos a conseguir, o sea, ponernos, imaginarnos cómo estamos cumpliendo esa meta, pero después, como bien decís, es ejecutarla, evaluar y corregir. Es muy importante el tema de actuar. Escribimos algún día, al día siguiente ya, o el mismo día ya ejecutamos esa primera actividad. Empezamos a lanzar, ¿sí?, cosas para que empiecen a suceder las cosas. Y si nos equivocamos, ¿qué pasa? Como dijiste antes, o sea, la equivocación, el error es justamente lo que a nosotros nos ayuda a dar el crecimiento, ¿no? Y por otro lado, reforzar lo que es la autoestima y la autodisciplina. El tema de la autoestima es un tema central. Muchas personas tienen una autoestima baja, pero a veces en vez de trabajar en la autoestima, ¿sí?, están trabajando en otras cosas. Es muy importante tener la autoestima alta, que no es solamente decirnos cosas que no son, sino es trabajar sobre la seguridad personal. Y esto, obviamente, que hay libros específicos que trabajan sobre esto, ¿no? Algo también muy importante con las metas y con este camino que vamos a recorrer en todo 2025 es disfrutar el camino, ¿no? O sea, disfrutar ese camino, o sea, ¿qué hacemos? Nosotros no estamos haciendo algo para estar viendo cómo corremos y cómo estamos cada vez más estresados, sino cómo hacemos para ir de a poco disfrutando lo que vamos haciendo y hacerlo con mucho compromiso, pero también para quién lo hacemos, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, que para tener un año exitoso tienen que pasar dos cosas fundamentales. Primero, tenés que creértelo. Y segundo, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Entonces, si tú tienes eso de creértelo bien y estar dispuesto a pagar el precio, vas a tener un 2025 exitoso, ¿no, Mati? Más allá de cuál es la meta que tenemos, qué es lo que establecemos, que son muy importantes, que es justamente cómo captar clientes, ¿no? O sea, cómo hacemos para tener nuevos clientes, ¿no? Y algo que podemos hacer ahora arrancando el año es justamente usar uno de los scripts que nosotros usamos para entender qué parte de nuestra base de datos está para operar en el año 2025, ¿no? Y quería compartir justamente con ustedes dos scripts, uno que es para las personas que están recién iniciando el mercado, otro script que es para las personas que son experimentados, y es algo que vamos a hacer que está muy relacionado con nuestro proyecto 250. Si recuerdan, el proyecto 250 era las 250 personas que conocemos, que nos conocen, que están en nuestra agenda, que agarramos nuestra agenda del teléfono, miramos y son 250 personas que están ahí adentro, que pueden ser más. Y lo que vamos a hacer es empezar a llamar todos los días a por lo menos 10 personas, o sea, significa hablar con 10 personas, no significa llamar a 10 personas, sino que significa hablar. Y vamos a ir con una situación muy concreta, ¿no? No vamos a llamar para charlar, estamos trabajando, ¿no? Estamos como, imagínense que están en el trabajo, sentados en una oficina, con el jefe mirando al lado, ¿sí? Y no estamos para charlar de la vida con la gente, sino que estamos llamando para hacer un llamado de trabajo, ¿no? Entonces, hola Marcela, ¿cómo estás? Quería comentarte que he incursionado en el mercado inmobiliario y en el equipo en el que me encuentro estamos haciendo una encuesta a personas que estén interesadas en comprar o vender en el año 2025. Y me acordé de vos y quería preguntarte si tenés interés en comprar o vender propiedades en el año 2025, ¿no? Y ahí, silencio. Esperamos. Lo que estamos tratando de hacer es justamente contarle que estamos en el mercado inmobiliario y le estamos preguntando concretamente si está para comprar o para vender en el año 2025. Imagínense el valor de esa información. Si la persona justamente nos pregunta sobre cosas, cómo estamos, esto, lo otro, lo que podemos hacer es volver de nuevo al tema del que estamos hablando, y si insiste la persona, decirle, mira, en este momento estoy en el trabajo, estoy haciendo una cantidad de llamados que tengo que hacer durante este horario, a la tarde te llamo y charlamos, o sea, de lo personal, ¿no? ¿Y cómo sería el llamado para los experimentados? Sería un: hola Marcela, te habla Matías Majersky, ¿cómo estás? Quería comentarte que en el equipo en el que me encuentro estamos realizando una encuesta a todas las personas que conocemos para saber qué porcentaje están en el grupo de las personas interesadas en comprar o vender en el año 2025. Me acordé de vos y que te quería preguntar si estás en el grupo de las personas interesadas en comprar o vender propiedades en el 2025. Solamente con este script, imagínense la potencia y el potencial que tenemos de clientes, ¿sí?, para todo el año. Vamos a empezar a saber de todo nuestro entorno cuáles son las personas que pueden estar interesadas en comprar o vender. ¿Qué te parece, Marce? Algo que también quiero agregar es que tenemos que estar cómodos con
la tecnología. Este año es fundamental el marketing digital, los CRM, y a veces a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta bastante, pero sin embargo digo, no, tengo que poner énfasis en saber cómo entender mi CRM y para eso tengo que saber en dónde estoy. Tienes que pensar, ¿tenés un CRM? ¿Cuántos contactos tenés ahí? ¿Cuántas campañas de email marketing estás haciendo? ¿Cuántas ventas cerraste según, dependiendo de cada campaña? Entonces, si vos sabes dónde estás y a dónde podés mejorar, recuerden, esto es un juego infinito, siempre hay algo para mejorar. Entonces, es importante que te acomodes con la nueva tecnología, la inteligencia artificial que te puede ahorrar mucho tiempo. Además, Mati, quiero avisarle a la gente, si tenés una agencia propia, si eres broker o team leader o trabajas acá con nosotros en EXP y puedes permitirte hacer un equipo de tu negocio, también, ¿qué crecimiento tuviste en el 2024? ¿Qué le diste a tu equipo en el 2024? ¿Qué estrategias has implementado? ¿Qué talento has aportado? Y nosotros tuvimos la reunión el otro día, Mati. ¿Qué le podemos dar en el 2025 a nuestro equipo? Por eso separamos muchas cosas interesantes, muchas cosas buenísimas para dar este 2025, para enseñarles al equipo. Justamente esto de invertir en uno mismo, esto de invertir en el equipo, esto de invertir en, o sea, cómo avanzamos es algo muy importante. Y acá justamente les quería recomendar un libro para este año, para los que no lo hayan leído, que es el efecto compuesto de Darren Hardy. Es un libro realmente que cambia la vida, ¿no? O sea, una vez que uno entiende y lee ese libro, lo que uno ve ya no puede dejar de verlo, ¿no? Entonces es muy importante trabajar justamente sobre entender cuáles son esas claves que nos van a ir llevando al éxito, ¿no? Y me gustaría, Marce, que vos nos comentes qué libro te gustaría recomendar para justamente este año 2025, cuál es el libro ese importante para leer. Cambia el entorno, cambia tu vida. Y yo creo que ese es buenísimo porque el entorno determina tus pensamientos internos. O sea, si vos te sentís un top producer haciendo 60, 100 mil dólares en la compañía donde estás, no vas a poder llegar a ese millón porque no estás rodeado de la gente que ganan el millón de dólares anuales. Bueno, nada, después seguimos con el equipo, Mati, dando muchas estrategias para este 2025 y no te olvides de ver nuestros videos, de suscribirte a nuestros canales y sobre todo de si tenés intención este 2025 ser exitoso, de darnos una llamada para poder unirte a nuestro equipo, Mati. Feliz año para todos y nos estamos viendo entonces la próxima semana con más Real Estate en 20 minutos. Un beso, chau, chau. Nos vemos.